Hay carreras profesionales que son como una línea recta, ¿no? Van para arriba y ya. Pero hay otras que se estrellan y de repente resurgen de las cenizas, a veces hasta con más fuerza que antes. Bueno, pues esta es la historia de una de esas reinvenciones, una de las más sorprendentes que hemos visto entre la política y el mundo de los negocios. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que una carrera política que iba para arriba, que parecía imparable, se descarrila por un escándalo y luego se convierte en un imperio financiero de miles de millones de dólares? Vamos a clavarnos en el caso de Henry Cisneros para entenderlo. Y la clave de todo, el meollo del asunto, está aquí. Esta es la historia de cómo el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el saber a fondo cómo funcionan las ciudades, cómo se financian, cómo todo eso se convirtió en un activo financiero súper valioso. Es, digamos, la prueba de que el capital intelectual puede pasar del gobierno a la iniciativa privada. Y no solo eso, sino tener un éxito brutal. Ok, para entenderlo bien, vamos a dividir esto como en dos actos. Empecemos con el acto 1, el visionario público, porque es aquí, en esta etapa, donde Cisneros va a construir lo que después sería su arma secreta, un capital intelectual de verdad incomparable. Y ojo, su preparación académica no fue para nada una casualidad. O sea, estamos hablando de maestrías en Texas A&M y Harvard, una investigación doctoral en el MIT y un doctorado en George Washington. Cisneros literalmente estudió las ciudades desde todos los ángulos posibles. Planeación, administración, economía. Era como si estuviera construyendo su propio manual de operaciones para entender y después transformar el entorno urbano. Claro, y no se quedó en la teoría, ¿eh? Luego lo puso en práctica. Cuando fue alcalde de San Antonio, no solo hizo historia, sino que le entró de lleno a modernizar la economía de la ciudad. Y su gran prueba de fuego, por así decirlo, fue el Alamodome, un proyecto súper polémico que necesitaba muchísima garra política. Y con esto demostró algo clave, que sabía tomar riesgos calculados y que podía sacar adelante proyectos urbanos gigantescos. De ahí, su carrera dio un salto, de lo local a lo nacional. Como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que se conoce como HUD, él era básicamente el puente entre el presidente y las ciudades de todo el país. Imagínense, trabajó directamente con más de 200 ciudades. La cantidad de información, de experiencia, de contactos que acumuló en ese tiempo era de verdad masiva. Y claro, con un puesto así, pues vienen presupuestos enormes. Su programa insignia, uno llamado Hope B, manejó, fíjense en la cifra, 5.800 millones de dólares para renovar la vivienda pública. Ese número nos da una idea del poder financiero que movía desde el gobierno. Pero el resultado de este programa, Hope V, fue como una moneda de dos caras. Por un lado, sí, fue un éxito en lo físico. Se reconstruyeron viviendas, se consiguió lana de inversionistas privados. Pero por el otro lado, la parte social fue más complicada. Mucha gente tuvo que mudarse, fue desplazada, y quedó claro que faltaba mucho más apoyo social. Y esta lección, la de lo difícil que es hacer que el dinero realmente resuelva problemas humanos, va a ser súper importante para lo que vino después. Y justo cuando estaba en la cima, llegó el punto de quiebre, el escándalo que lo cambió absolutamente todo. El momento en que todo ese capital político que había construido simplemente se esfumó. Ok, los hechos, en resumen, son estos. En los 90, Cisneros le hizo unos pagos a una examante. Para 1997, lo acusan formalmente de conspiración y de mentirle a agentes federales sobre esos pagos. Y al final, en el 99, se declara culpable de un cargo menor. Con esto, evitó ir a la cárcel, sí, pero el golpe fue definitivo. Su carrera política se había terminado. Y aquí es donde pasa algo bien interesante, lo que podríamos llamar la paradoja post-escándalo. O sea, su capital político, su reputación, su carrera en el gobierno, todo eso estaba destruido. Pero ¿qué pasó con su capital intelectual? Todo ese conocimiento que tenía de cómo funcionan las ciudades, de cómo se mueven las finanzas, eso seguía ahí, intacto. Y resultó que no solo era valioso, sino que se podía vender. Y muy bien. Y con esto entramos al acto 2, el ingeniero financiero. Ahora vamos a ver cómo agarró toda esa experiencia urbana, todo ese conocimiento y lo convirtió en dinero para reconstruir su carrera, pero esta vez del lado privado. Y no lo hizo en pequeño, ¿eh? La escala fue impresionante. ¿Nos acordamos de los 5.800 millones de dólares del programa de gobierno Hope V? Bueno, pues CityView, que es la empresa de inversión privada que fundó, ha generado un valor de más de 5.000 millones de dólares en desarrollos. Es casi la misma cifra. Prácticamente replicó el impacto financiero que tuvo en el gobierno, pero ahora con dinero privado. Hay una cita que lo resume perfecto. Fíjense. CityView es, en esencia, la comercialización de la política de vivienda de HUD.
transfiriendo sus metas a una plataforma de capital privado. O sea, en pocas palabras, agarró la misma misión que tenía en el gobierno, pero le encontró un motor que funcionaba con gasolina del sector privado. Y los resultados se pueden ver, son súper tangibles. Hablamos de más de 7,000 casas construidas en más de 100 comunidades a lo largo de 13 estados. Y el enfoque sigue siendo el mismo, vivienda para la clase trabajadora. Es básicamente una continuación de lo que hacía en HUD, pero ahora con la velocidad y los recursos del capital privado. Pero su jugada fue todavía más inteligente. No se quedó con una sola empresa. Su estrategia es como un playbook de 3 pasos. Primero, CityView, para construir las viviendas. Segundo, Siebert Williams Shank, una firma importante de finanzas municipales para financiar a las ciudades. Y tercero, American Triple I, otra empresa que cofundó para invertir en la infraestructura grande. O sea, con estos 3 pilares, está metido en toda la cadena del desarrollo urbano, una jugada maestra. Todo esto nos lleva entonces a su legado, y es un legado complejo, es duradero, y va mucho más allá de la política o de los negocios. Podríamos verlo como el plano final de este arquitecto de la influencia. Porque a pesar de todo lo que pasó, su influencia sigue muy viva. Sigue participando en comisiones con gente de los 2 partidos, escribe libros que marcan la pauta sobre el futuro de las ciudades y hasta donó $1 millón para fundar un centro para nuevos líderes. O sea, no solo sigue metido en el debate de hoy, sino que está formando a la gente del mañana. Así se asegura de que su legado vaya mucho más allá de su propia historia. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La historia de Cisneros, que ha vivido intensamente en estos 2 mundos, nos obliga a pensar, para de verdad cambiar una ciudad, ¿qué es más poderoso? ¿El servicio público, con su escala y su misión social, o la empresa privada, con su agilidad y sus recursos? Viendo este caso, parece que la respuesta no es tan sencilla.